que el taxista nuestro chocó contra otro taxi, empezaron a insultarse por la ventanilla los dos taxistas y el taxista nuestro abrió la guantera y sacó una pistola. Wow. Sacó la pistola, encañonó al otro taxista a través de la ventanilla. Ocurrió esto, el otro taxista se asustó, arrancó, se marchó y nuestro taxista siguió hacia adelante como si nada pasara. Quedamos todos en silencio y mi padre dijo en bajito a mi hermano, que era el único que hablaba en inglés: Rafita, dile a este señor que puede dejarnos donde buenamente pueda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Luis Landaeta. Hoy tenemos otra conversación desde el Instituto Cervantes. Estamos muy agradecidos con todo el equipo que nos ha permitido no solamente conversar acá, sino llevar adelante el proyecto con todo el apoyo y la mejor energía. A todo el equipo del Instituto Cervantes, muchísimas gracias. Tenemos delante primero a un jardín espectacular y luego una autora fantástica, Sara Cordón, escritora, amiga. Y estábamos hablando de un elemento muy particular de esta ciudad, que son sus ratas. Efectivamente, estábamos justo comentando que en nuestros países, tanto en Venezuela como en España, bueno, las ratas ya quizás son palabras máximas, ¿no? Que te entren ratas en casa, ya aquí ya pasa también, pero lo de convivir con ratones lo tenemos mucho más normalizado de lo que ocurría en nuestros países. En España, si una amiga mía me dice que tiene un ratón en la casa, pienso, Dios mío, ¿en qué condiciones está viviendo esta persona? Es tremendo, además uno desarrolla una suerte de instinto. Ya sabe, por ejemplo, cuando está empezando el calor, que de noche si pasas por bolsas de basura las vas a escuchar moverse. Ujú. Ese sonido a mí en particular es uno de los que más me agrede, como saber, porque piensas que va a saltar o algo por el estilo, ¿no? Sí, el efecto sorpresa es casi lo peor, ¿no? Que justo ya conversaremos más sobre eso, pero en años pasados, cuando vivía con la escritora Maite López, tuvimos ratones en la casa y lo que más nerviosas nos ponía era el factor precisamente de abrir un cajón o una puertecita y no sabías que en algún momento iba a saltar el ratón, lo que no sabías era de dónde, ¿no? Así que convivíamos con ese terror de en cualquier momento. Bueno, creo que fue un 2666 o un detective salvaje lo que le... Bolaño aportó lo suyo a salir de la amenaza. Los libros gordos también tienen otra utilidad además del deleite literario. Exacto, no es solamente una cuestión de pasar el tiempo. En este caso fue el asesinato del libro de Bolaño fue de una cucaracha tamaño así, no exagero, fogadora. Además, el ratón tuvo otra forma de muerte. Pero además no hay vida para un libro después de que mataste a un animal con él. O sea, no. No, yo diría que... Creo que algunos insectos de pronto, pero digo, la sangre seca de la contratapa de un libro. Pero aún así, o sea, en este caso era 2666, o sea, ese libro podía pasar de todo y seguir siendo una maravilla, así que... Bueno, y decretando que las ratas son el animal nacional de la República de Nueva York. Efectivamente. ¿Cómo fue tu primer encuentro con una rata o con un ratón? Pues no recuerdo la primera vez exactamente, pero estoy muy segura de que fue en el metro y Ok. seguramente ver pasar ratas por los raíles y, y bueno, claro, sorprenderme ¡ay, Dios mío! Y poquito a poco irme acostumbrando. Recuerdo una época que vivía en Manhattan y al regresar de noche a la casa sabía que había una zona que... Uf. Cada día, al atravesar esa zona, tendría que atravesar
ratas corriendo por ahí, pero bueno, las únicas medidas de precaución que podía tener era evitar llevar chanclas por la cosa de que a veces te pasaban por encima y lo demás, bueno, pues acaba uno hasta cogiéndole no sé si te diría el gusto, pero bueno, Te acostumbras. te acostumbras. A mí no me pasó con las ratas, me pasó con las ardillas. Ah, O sea, ¿sí? sí recuerdo, habría visto alguna ardilla, pero no eran, no sé, quizás no eran tan populares o lo eran tanto que no lo notaba. Pero aquí estaba Chip and Dale. Pero después descubrí que Chip and Dale no eran ardillas. No Ah, recuerdo ahorita ¿no? el nombre de ese animal, pero no son No ardillas. son ardillas. Pero un día en Washington Square, y señalo así porque los dos estudiamos en NYU, dije, "Ah, pero las ardillas son ratas con mejor branding, o sea, es casi lo mismo, ¿no? Solo que un poco más vistosa de pronto. Pero acabas de decir algo muy, muy conmovedor, algo que a Michael Jackson le hubiese agradado, que es que son animales casi bellos. Sí, bueno, la canción de Michael Jackson. Por eso lo digo, Quincy Jones decía, este chico tiene talento, pero tiene que hacer algo que no sea cantarle una rata, ¿no? Tiene que cantarle otras cosas. Bueno, aquí en Nueva York le acabamos cantando a todo de alguna forma, también cantándole o escribiéndole a Es todo. cierto, es cierto. Sara, ¿cómo llegaste a Nueva York y por qué? Pues llegué a Nueva York por un golpe de suerte muy grande y es que yo estaba trabajando en España de recepcionista en una escuela de escritura creativa y quería profesionalmente dedicarme a algo que estuviera cerca de la literatura y en ese sentido yo había logrado estar cerca de escritores que entraban y salían, tenía también descuento para asistir a talleres, entonces durante un tiempo era un trabajo agradable, pero al mismo tiempo yo estaba teniendo no, lo hacía porque quería, estudié un par de maestrías allí. También trabajaba los fines de semana con niños con altas capacidades, en fin, la vida, digamos, para completar el objetivo salarial y como de estímulo intelectual, era una vida un poco dura, la que tenía que trabajar muchas horas y bueno, y al final siempre sentía que como recepcionista literalmente había una barrera que me tenía del otro lado de la escritura. Entonces, mi sueño en algún momento era poder yo también escribir mis cosas y poder, lo que se dice, profesionalizarse, que bueno, podemos hablar de eso, que es problemático, de alguna forma dedicar gran parte de mi tiempo a la literatura y que eso fuera parte de mi vida. Y bueno, pues buscando por internet vi que en Nueva York tenían esta maestría que tú y yo hicimos en NYU de escritura creativa en español, que para mí era fundamental porque mi inglés era y sigue siendo todavía bastante malucho como para escribir en esa lengua. Y bueno, pues el golpe de suerte fue que no me lo esperaba, pero después de solicitar y de esperar meses y meses, de hacer todas estas pruebas que hay que hacer de inglés y de... Y de matemáticas. Y de matemáticas, decía a mí. O sea, no, tuvo su complejidad y bueno, pues me avisaron de que había recibido media beca, no beca completa, pero media beca. Entonces, bueno, conseguí reorganizar mi vida, reorganizar mi economía, buscar trabajos extra para poder venir y eso directamente me cambió todo. Os conocí, de repente tenía amigos como tú, escritores, con los que podíamos conversar de tú a tú, no como en la escuela de escritura, que ya te digo, se sentía mucho la barrera del otro lado, podíamos como compartir nuestros proyectos, lo que estábamos leyendo y era realmente estimulante y emocionante. ¿Y habías venido antes a Nueva York? Había venido en el año 96, siendo una adolescente con mis padres. Y bueno, claro, la Nueva York que encontré estaba muy cambiada. También es verdad que no me llevé buena impresión de Nueva York en el año 96. Entonces fue muy agradable descubrir que aquellos miedos que yo tenía y aquellas experiencias que al mismo tiempo habían sido grandes aventuras, pero habíamos tenido alguna experiencia un poco de índole más peligrosa, no es el día a día de Nueva York. Te puedo preguntar si lo quieres contar o si lo puedes contar. Sí, bueno, pues ocurrió, Si no fíjate. es tan ilegal contarlo. No, claro que no. Pues con mi familia, a mi padre le encanta
patearse la ciudad, caminar de un lado a otro. Entonces habíamos estado durante prácticamente una semana destrozados, caminando Manhattan arriba y abajo, y un día ya estábamos tan cansados que le rogamos a mi padre si podíamos tomar un taxi. Mi padre dijo, bueno, venga, un taxi. Tomamos un taxi y ocurrió, el tráfico en Nueva York ya sabemos que es complicado, que el taxista nuestro chocó contra otro taxi, empezaron a insultarse por la ventanilla los dos taxistas y el taxista nuestro abrió la guantera y sacó una pistola. Sacó la pistola, encañonó al otro taxista a través de la ventanilla. Imagino que ahora lo veo y digo, bueno, probablemente fue un acto más como de chulería, no creo que fuera a hacer nada más. Y hoy, vamos, todos estos años, llevo casi 13 años en Nueva York, no he vuelto a ver un arma en Nueva York nunca más. Pero claro, esa experiencia nos dejó impactados, además fue muy gracioso porque estábamos Viniendo de Madrid. viniendo de Madrid. En aquel momento los taxis todos tenían una mampara de cristal. Mi hermano iba sentado en el asiento delantero, justo donde la guantera que guardaba el arma, y mi padre, mi madre y yo estábamos sentados detrás. Ocurrió esto, el otro taxista se asustó, arrancó, se marchó, y nuestro taxista siguió hacia adelante como si nada pasara. Quedamos todos en silencio, y mi padre dijo en bajito a mi hermano, que era el único que hablaba en inglés, Rafita, dile a este señor que puede dejarnos donde buenamente pueda. Donde buenamente pueda. Donde buenamente Y que si pueda. no nos quiere dejar, no importa, que seguimos con de él. donde quiera. Mi hermano tradujo eso como pudo y cuando nos bajamos del taxi con las piernas temblorosas. Pero bueno, también fue una gran aventura. En Madrid no nos ocurrían aventuras de esa índole, así que llegamos con una gran anécdota y también eso, con un recuerdo un poco desagradable en relación a lo que podían ser los peligros de Nueva York, que ya te digo, para mí mi experiencia de estos años es que ese tipo de cosas no pasan. Sí, bueno, hay otros tipos de violencia. Exacto, hay muchos otros tipos de violencia, pero las armas no es común para nada verlas en una ciudad como esta, porque es muy difícil tener. Incluso el contacto, ¿no? Te pueden insultar, te pueden decir algo, pero ya llegar al momento sí, del contacto se demora. Exacto. O sea, creo que si te van a tocar, te jodiste un poco. O sea, ya tiene otra magnitud todo, ¿no? Sí, efectivamente. No, es una gran historia. Uno siempre está para ti es un recuerdo, para mí es una historia muy buena, ¿no? Para narrar o para decir, porque lo menos que se te ocurre en estas calles, que son como un alarde de supuesta civilización o de modernidad, es que algo así ocurra. Uh-huh. En Venezuela era un poco frecuente ¿Ah, sí? estos alardes de virilidad y sí, que el arma era una extensión de eso, ¿no? De cierta masculinidad. Y los automóviles en general también. O sea, para cierto tipo de hombre, como que su carro... Digo cierto tipo y me excluyo, yo no manejo, nunca tuve automóvil, no sé manejar, un volante no me dice nada, me genera ansiedad, me hace una responsabilidad tremenda. Pero sí podías vivir que algo pasaba de gritos a armas. La cosa era que era muy probable que sí le respondieran como... O sea, que el otro también tuviera. Entonces ya, bueno, era un pequeño duelo de tráfico. ¿Te pasó en algún momento? Te puedo preguntar si Sí, te has sí lo vi. tenido. A mí no, pero sí lo vi. Y otra que me parecía entre infantil y tierna y macabra era escupirle el carro al otro. Como que bajarte, ¿no? Y le escupías el carro, entonces y le dabas golpes, ¿no? Era como una interlocución entre cowboys, solo que el caballo era el Era el carro, ¿no? carro. Sí. Mira, ¿qué escribías antes de venir a Nueva York? ¿Y qué empezaste a escribir después? Ay, qué buena pregunta, porque han cambiado muchas cosas. Creo que tendía a escribir sobre cosas que estaban más lejanas a mí. Casi siempre tenía protagonistas más masculinos. Creo que, bueno, ahora las cosas han cambiado mucho y somos mucho más conscientes de cómo las mujeres hemos quedado afuera de la literatura durante mucho tiempo. Pero para mí entonces los modelos literarios que tenía eran modelos masculinos y yo tenía miedo a dejarme ser y a ser un poco cursi. Fíjate, mi terror era como tener un protagonista femenino cursi. Ahora afortunadamente he perdido ese miedo, entonces creo que escribía eso, historias
más masculinas, más rudas. Mm, y cuando vine aquí hice eso durante un tiempo. Fue el maravilloso profesor Antonio Muñoz Molina quien me hizo notar eso. Me dijo, ¿por qué no escribes más de las cosas que te pasan y que sientes? Y, y empecé a hacerlo gracias a ti, a la oportunidad que nos diste a muchas personas aquí en Nueva York de empezar a publicar online, y empecé a publicar historias relacionadas con mi familia. Y eso me ayudó a conectarme con emociones que realmente me importaban. Y bueno, después saqué una novela, momento publicitario, aprovecho para Por favor. enseñarla, que se llama Para Español Pulse 2, que precisamente tiene que ver con la experiencia de estudiar la maestría en español en los Estados Unidos, con esa secundariedad que supone el hispanismo y la latinidad aquí. Al mismo tiempo también la migración privilegiada que teníamos en ese momento, o sea, es al mismo tiempo un lugar de secundariedad, pero un lugar de secundariedad bastante privilegiado. Y bueno, y también sobre las dinámicas de lo que supone la literatura, todo lo que hay detrás, lo que supone el mercado del libro, lo que supone los sistemas de reconocimiento en la literatura. Y es una novela de humor en la que quería hacer un poco sátira de todo ese momento que al mismo tiempo fue tan divertido de poder estudiar con compañeros de todas las partes de Latinoamérica, de compartir todo aquello que estábamos creando, y al mismo tiempo también la dificultad de querer entrar a poder ser parte de la literatura. Queríamos poder publicar, queríamos poder compartir, queríamos poder tener un poco de voz que nos comunicara con otras personas, y medios como Viceversa, en el que trabajabas tú, nos dieron la oportunidad de ello. Has dicho una cosa que a mí todavía me resuena muchísimo, y es que cuando uno llega a Nueva York, más que tener contacto con tantos otros idiomas, antes tiene contacto con tantos otros acentos. Exacto. Por lo menos en la maestría, que era en español, en realidad te das cuenta que hay un montón de palabras, de tonos y de formas que eran como si fuesen pequeñas lenguas entre ellas, ¿no? Implicaban el acercamiento mental y casi espiritual que implica acercarse a un idioma, solo que era el mismo, con variaciones, etcétera. Y eso es de una riqueza Es maravilloso. inusitada, claro. Tiene que ver, te empiezas a escuchar de geografías, de ciudades, de costumbres, con las que no estás familiarizado. Yo por lo menos cuando llegué nunca había estado afuera de Venezuela. Así que nunca había estado o tratado tanto con dominicanos, colombianos, chilenos, argentinos, y además lo que acabas de decir, todo al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Sí, en la novela trato de reflejar eso. Me parecía que además era importante que, publicándose en un lugar como España, que era mi objetivo, bueno, en un principio pensé publicar la novela aquí, pero no fue fácil, y bueno, pues traté de publicarla en España, y al final eso fue lo que ocurrió. Y me parecía que eso era importante, exponer a la gente de España, que normalmente había estado por cómo funciona el mercado editorial. Ahora ya las cosas están cambiando, ya la gente es más consciente de eso, pero a exponerlos a otros españoles que no fueran el español de España. Entonces cada personaje es de un lugar diferente, y cada personaje habla como hablaría un personaje de ese lugar. De hecho, esta novela la he escrito yo, pero en realidad digamos que he sido más como quien la ha orquestado, porque muchos compañeros, yo les decía, mira, quiero que este personaje va a ocurrir esto, que este personaje hable como hablarías tú y exprese algo relacionado con esto. Y entonces compañeros me escribían cómo dirían eso, o sea, digamos, me traducían la secuencia. Y eso era un privilegio que yo estaba teniendo, bueno, y que tengo todavía en este momento, que es estar rodeada por todos estos españoles, por todas, o sea, por todos estos, me refiero, diferentes tipos o modalidades del español, por todas las personas con backgrounds culturales tan diferentes, con acentos, porque no es solamente, no,
digamos, no todo el mundo en España habla igual, no todo el mundo en Venezuela habla igual, sino que dependiendo del background que tengas, de la región específica, vas a hablar de una forma o de otra. Y quería que eso estuviera reflejado en el libro y que fuera como una especie de gran coro que sostenga, vamos, que sostuviera toda la novela. Bueno, Sara, me trajiste ese buen recuerdo de esos inventos que hicimos desde Viceversa. Y después tú misma te convertiste en editora. Tú no solamente eres escritora en Nueva York, sino que editas en y desde Nueva York. Cuéntame un poco de esa experiencia. Pues yo había estudiado un máster de edición de libros en España porque, como te decía, una de mis grandes ilusiones era poder dedicarme profesionalmente a algo que me tuviera muy cerca de la literatura. Hice el máster y luego me di cuenta de, bueno, ¿y ahora qué editorial voy a montar en España? No tengo dinero, no tengo ninguna idea especial. Fueron pasando los años, llegué aquí a Nueva York y precisamente por lo que estábamos comentando, de que estábamos mucha gente viniendo aquí para estudiar cosas en el ámbito literario, ya fuera maestrías de escritura creativa, doctorados en literatura, que teníamos ganas de empezar a escribir y a compartir cosas y no había apenas espacios para compartir eso. Conocí entonces a Ulises González. Ulises es un peruano maravilloso, alegre, está maravillosamente loco y había creado unos años antes unas revistas preciosas que todavía están funcionando y todavía siguen publicándose, que se llaman Los Bárbaros, y traían algo muy fresco, que era una especie de horizontalidad en la que desde autores completamente reconocidos como Lina Meruane, como Antonio Muñoz Molina, que estaban en la ciudad, publicaban junto a gente como nosotros, que estábamos empezando en ese momento. Y eso daba lugar a que, más allá de la ilusión de poder publicar, de que las revistas son preciosas, de que empezaran a circular, a que las presentaciones se volvía algo estupendo, en las que, bueno, pues creábamos comunidad, nos conocíamos los unos a los otros y, como digo, personas ya con una trayectoria literaria muy larga, nos poníamos en contacto todos con los que acabábamos de empezar. Y con él, conversando un día, nos dimos cuenta de que la limitación que tenían Los Bárbaros era que, claro, ya mucha gente tenía proyectos más largos que no cabían en la revista. Es decir, en la revista estaban publicando desde pequeños textos teatrales, poesía, relatos breves, pero ¿qué pasa cuando de repente tenía uno un novelón entre las manos? Pues había, en ese momento existía Sudakia, empezaban a existir algunas editoriales, pero nos daba la sensación de que era muy escaso para toda la gente que había con esas ganas de publicar y de compartir. Entonces creamos Los Chatos Inhumanos. La editorial es una non-profit que surgió en el año 2006, publicamos nuestro primer libro en 2007. Y es 16. Perdón, eso, 2016, gracias. Sí, 2016. No, lo dudé también. No, efectivamente, 2016 y publicamos nuestro primer libro, que lo tengo aquí, se llama Pasajes, de Mariana Graciano. Publicamos los libros tanto en español como en inglés. Aquí está la edición en español, la edición en inglés. Además, lo hacemos de forma que la ilustración es complementaria. Fíjate, como para hablar también a través de la imagen de esa complementariedad que tenemos en los Estados Unidos con la lengua. Voy a enseñar otra, por ejemplo. Este es un libro de relatos estupendo, escrito por Mario Michelena. También las cubiertas se pueden ver aquí. Por un lado, las caras alegres, por otro lado, ya es como otro gesto. Y bueno, hacemos unos libros que me parece que estéticamente son preciosos, los cuidamos muchísimo. Aquí iré sacando a lo largo de la entrevista.
tenemos nuestros pelitos de los chatos inhumanos. Ulises se imaginó que la che de los chatos era como la del chapulín, entonces era algo así como una especie de insecto que circulaba por Nueva York junto con las ratas. Y bueno, pues llevamos todos estos años sacando libros. Como digo, somos una non-profit, entonces trabajamos con muy pocos recursos, con alguna fellowship que nos hemos ganado, con alguna donación, con los pocos ahorros que conseguimos tener, porque aquí no es nada fácil ahorrar en Nueva York con lo carísimo que está todo. Y nada, tenemos el grandísimo orgullo de saber que en nuestro catálogo están autores maravillosos, desde, ya digo, Mario Michelena, Mariana Graciano, Mercedes Cebrián, Antonio Díaz Oliva, Jeffrey Lawrence, Gabriela Pollitt, pero también desde el año pasado hemos empezado a colaborar, a crear un grupo que se llama Las Yubartas, que ha organizado el primer premio internacional de narrativa, que incluye a diferentes editoriales independientes de América Latina, desde Brasil, México, Chile, bueno, muchos países, incluyendo también España y Nueva York. Entonces nosotros somos los representantes de Nueva York. Y bueno, pues el año pasado el ganador fue Amaury Colmenares, con un libro, Acequia, que es maravilloso. También tuvimos el placer de publicarlo nosotros los chatos, y esto está genial porque nos ha permitido aprender de otras editoriales independientes, unir fuerzas y bueno, y también hacer una distribución. Antes el problema que teníamos las editoriales pequeñas, bueno, que todavía sigue existiendo, es que competimos con editoriales grandísimas, con grandes conglomerados que precisamente porque tienen el dinero, porque tienen los recursos, pueden distribuir de una forma muy fácil y nos dejan sin hueco a los demás. De esta forma nosotros, a través de las Yubartas, podemos publicar libros en todos estos países y cada uno, de forma local, encargarnos de la distribución. Es una muy buena idea. Sí. Sara, ¿y cómo sientes que ha afectado, si ha afectado, tu perspectiva de la escritura, ser editora o ser editora en Nueva York? ¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, como te digo, yo creo que he sido editora un poco desde siempre, porque siempre me ha gustado leer de una forma un poco crítica, con un lapicero en la mano, apuntando desde cosas que me inspiraba el libro hasta cosas que yo decía, esto me parece que podría hacerse de otra forma, aunque quizás mi idea era mucho peor que la del autor, pero he tenido siempre ese instinto. Y al editar aquí en Nueva York ha ocurrido algo que es que ha dado para mí mucho sentido a ese pequeño trabajo de revisar, de intentar mejorar, de intentar difundir y que el texto sea lo mejor posible, y es que tiene mucho que ver con una cuestión político-social de Estados Unidos, y de cómo el español está siempre visto como una lengua que, por supuesto, pues no es la lengua de los negocios, no es la lengua de la intelectualidad, es la lengua que casi siempre uno escucha en las cocinas de los restaurantes o que escucha en determinados barrios. Entonces está asociado a algo como de clase baja, así se piensa, y está asociado a algo que no tiene relevancia cultural. Y eso para Ulises y para mí fue un gran reto, intentar dar a la escritura en español, también en inglés, porque como digo, publicamos los libros en las dos lenguas, pero a aquellos autores que estuvieran escribiendo en español, poder darles una plataforma que les permitiera también difundir su obra y que llegara a públicos muy amplios y que tuvieran ese reconocimiento de calidad, de que la cultura de diferentes países importa, que no tiene que pasar por el tamiz del inglés para poder ser entendido, porque bueno, estamos en una ciudad con una cantidad de hispanohablantes tremenda,
Y también generar esos espacios. Nos hemos dado cuenta, yendo a ferias del libro, que había mucha gente que estaba queriendo poder leer en español. He hablado mucho de la gente que quería publicar en español, pero también había mucha gente que su lengua de confort, aunque en el día a día tengan que trabajar en inglés, en el día a día desarrollen muchas actividades o en Spanglish, les dé un tremendo placer poder descubrir lo que se está creando en la ciudad y leerlo también en español. Como digo, también estamos abiertos, y lo haremos pronto, publicar a autores latinos cuya lengua de confort es el inglés, porque, por diferentes circunstancias, porque han crecido aquí, porque se han educado aquí, pero que tienen ese vínculo también con América Latina. Bueno, y además entiendo que hay un autor que no había publicado en español. Exacto, exacto. Es el caso de Jeffrey Lawrence. El extraño caso de Jeffrey. El extraño caso de Jeffrey Lawrence. Bueno, esto es algo que cuando nos llegó este libro tuvimos muchas conversaciones sobre si publicar o no publicar este libro. Nosotros nos definimos como una editorial que publica autores hispanos y latinos, y esto nos hizo pensar que en realidad lo que estamos publicando son literaturas hispano y latinoamericanas, porque nos llegó un autor estadounidense de Utah que bueno, vive en Nueva York desde hace muchísimos años, con una novela que ponía en tela de juicio cómo los estadounidenses, como la literatura de autores como Hemingway, han estado representando a América Latina durante tantos años. Claro. Y se trata de un libro maravilloso que es al mismo tiempo tremendamente latinoamericano, porque Jeffrey Lawrence ha pasado todo su crecimiento cultural vinculado con América Latina. Él le salió escribir esta novela en español porque todos los referentes que él ha tenido en los últimos años literarios, culturales, bueno, no puedo decir todos, pero la gran mayoría son referentes latinoamericanos. Entonces es muy interesante que de repente nos llega Jeffrey, que es ya os digo, un chico estadounidense, tan estadounidense digamos, por algún lado, que por otro lado es tan latinoamericano, y que nos diga, es que esta novela es una novela latinoamericana. Leerla, pensar, bueno, pero es que nosotros no tenemos espacio para ti porque estamos publicando autores latinos, y de repente pensar... Por gringo. Exacto, por gringo, lo discriminamos por gringo. Y después de darle muchas vueltas, nos dimos cuenta, primero eso, la calidad de la novela, el ejercicio crítico que estaba haciendo esta novela con la tradición estadounidense de la literatura, y precisamente lo que supone, porque es una realidad, no solamente el caso de Jeff, hay muchos estadounidenses aquí que por algún tipo de herencia cultural, que por afinidad, de repente escriben literatura latinoamericana. ¿Y claro, qué se hace con eso? Y esa conversación era una conversación que queríamos tener, porque al mismo tiempo, como digo, estábamos pensando en esa secundariedad que siempre ha tenido el hispanismo y la latinidad en los Estados Unidos. Entonces nos parecía tremendamente problemático que un estadounidense llegara a ocupar un espacio que nosotros teníamos reservado para hispanos y latinos. Por otro lado, dijimos, es que la conversación que Jeff va a abrir o sea, es tremendamente necesaria y nos va a permitir incluir, que es lo que nosotros queremos hacer, incluir literaturas latinoamericanas, hispanas, que se estén generando por este choque de culturas, por esta, digamos, fluidez también de culturas que ocurren en lugares como Nueva York. Es que es muy curioso porque lejos o afuera, incluso se separa esa literatura como uvas de vino, ¿no? Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Argentina. Aquí es literatura en español. Exacto. Incluso en un estante está todo eso junto, ¿no? Exacto. Es como el idioma es el ducto, ¿no? Donde se apoya todo eso. El idioma es el ducto, y también creo que eso deberíamos empezar a transformarlo también, porque claro, pues hay muchas lenguas latinoamericanas que son importantísimas, que tienen
pues un montón de lectores que están deseando también poder leer en otras lenguas y deberíamos poquito a poco empezar a incorporar eso. Nosotros de momento estamos limitados a este ámbito, español e inglés, pues porque, como os digo, los recursos que tenemos son pocos, somos una editorial chiquita, pero ojalá podamos expandir e incluir todo eso, porque son hablas, son lenguas, son culturas que forman parte, vamos, de la raíz de esta ciudad también y que necesitan su espacio para difundirse. Sara, tengo una premisa que quiero discutir contigo. Dime, a ver. ¿Tú crees que cuando un escritor o escritora llega a la ciudad o llega a Nueva York, lo sepa o no lo sepa, le toca aprender a escribir su libro de Nueva York? ¿Tú crees que se puede sacar a Nueva York de los proyectos? Porque no, hay muchas ciudades donde la gente puede estar y tú lees su literatura y la ciudad donde vive no está ahí. En Nueva York es como que en realidad, tarde o temprano, incluso si lo estés evadiendo, en realidad estás esperando el momento de contar tu historia en Nueva York. Claro, lo que ocurre en Nueva York queda en Nueva York. Se queda en Nueva York. Bueno, Chiste creo que, gafo, ¿no? creo que es todo lo contrario, que lo que Chiste ocurre en súper Nueva gafo, York uno sí. lo intenta difundir, porque bueno, es una ciudad muy grande, muy particular y suelen pasar anécdotas como las que estábamos comentando antes que se salen bastante de la norma. Eso le puede pasar a uno en cualquier parte, o sea, en cualquier lugar hay historias, en cualquier lugar hay anécdotas. Y bueno, en Nueva York para mí es una ciudad especialmente estimulante porque hay mucha gente, porque están ocurriendo muchas cosas y entonces dan ganas de contar la experiencia de todo eso, o al menos ese ha sido mi caso. Pero también hay algo tremendamente difícil que es, una vez más, contar Nueva York, ¿no? Para mí, en Para Español Pulse 2, hablo de Nueva York, pero mi reto era no contar otra vez lo que ya está contado, que al final es muy difícil, ¿no? Hemos empezado la entrevista hablando de las ratas de Nueva York, que es un topicazo, pero es que están ahí. Entonces, otra vez, pasarlas por alto también sería hacer un giro que no es natural del todo. Entonces creo que es, como tú dices, es algo que pasa, la gente que está aquí generalmente tiene ganas de contar las experiencias de esta ciudad tan particular, pero al mismo tiempo también se enfrenta con toda una tradición y todo lo que se ha dicho de Nueva York. Hay una tradición literaria que ha hablado de Nueva York y que ha dicho cosas tan bien dichas que a ver qué dice una, ¿no? Después de eso. Bueno, volviendo a las estanterías, a mí me mata, me fascina y además lo he convertido en parte de mi obra, que Nueva York es un género. O sea, está ficción, no ficción, poesía, Nueva York. Y suele estar a la entrada de las librerías, además. Henry Solis, así, correcto. Sí. Es un género de todo tipo, un género cinematográfico, o sea, tú puedes meterte en Criterion y puedes poner New York y es una categoría de películas o de producciones, de fotografía, de escrituras, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, y yo he sido gran fan de esos libros, ¿no? Pues pienso en Just Kids de Patti Smith o libros de James Baldwin, o ahora en los últimos años he estado leyendo a Sigrid Nunes, que también cuenta Nueva York de una forma más particular. Sí, o sea, entiendo la fascinación que hay también porque nos la han vendido, o sea, hay que ser muy consciente también de la operación de imperialismo cultural que hay detrás, del poder de los Estados Unidos y de cómo se nos ha puesto Nueva York como esa ciudad mítica e ideal y bueno, pues muchos picamos, pero en mi caso intento también ser consciente de que Nueva York es mítica, se ha convertido en un mito, pero también puede ser mítico, no sé, Lucena, el pueblo de mi padre en Córdoba, Sí. ¿sabes? Depende de eso, Comala. Exacto, ni siquiera tiene que existir, ¿no? Exactamente. Podemos hacer un mito de cualquier ámbito, ni siquiera lugar. Nuestra amiga Maite López, que en algún momento estará acá en Nueva York y Punta también,
cuando escribía Tacones sobre Hielo, también cuando tenía sentido tener Twitter y cuando uno invertía tiempo y intelecto y sentido del humor en una red que ahora se ha convertido en lo que se convirtió, incluso que ya no se llama así. Tenía un chiste, ¿no? Como que había visto que a alguien se le caía un café en la calle y al levantar el café no había alguien esperando, ¿no? Siempre como la escena idílica, ¿no? Como que alguien te tropieza y de pronto se ven y se encuentran las miradas, como... Sí, y además uno hace esa operación, arquetipos, ¿no? Te pasa algo que te podría ocurrir en otro lugar y no generas esa narrativa fílmica, pero aquí, como lo has visto tantas veces... Si te caga un pájaro y dices, no importa, vamos a comer un bagel en Central Park. Exacto, exacto. Mira, hablando de escenas en la ciudad, ya hablamos de ratas, hablamos del idioma. Tú viviste acá una experiencia privilegiada que desde que me la narraste me impactó y que además se vincula con algo que pasó. Bueno, esto no va a salir, no va a ser contemporáneo a los hechos, pero ayer hubo un apagón tremendo en España Sí. Y en parte de Portugal. Pero tú misma, y aquí hay otro protagonista en la ciudad, otra novedad, al menos en mi caso, que son los huracanes, Sí. que a veces hacen nada, a veces es algo para las noticias y a veces sí hacen. Tú viste una Nueva York que yo no he visto y que muy poca gente ha visto, que es una Nueva York a oscuras. ¿Cómo fue eso? Pues, bueno, yo acabo de llegar a la ciudad. Perdón, fue cuando el huracán Sandy. El huracán Sandy en el año 2012. Yo había llegado en el mes de agosto con el choque para mí que había sido la temperatura, la humedad, el calor, y de repente empieza a hacer fresquete y nos avisan en el mes de octubre, si no me equivoco, de que se acerca un huracán. Bueno, la gente que llevaba más años en la ciudad me decían, bueno, eso pasa todos los años, te vienen con que en las noticias con que tienes que comprar velas, que compras comida en lata, pero luego nunca pasa nada. O sea, bueno, está bien si tienes velas y si tienes algo de comida ahí, pero no va a pasar nada. Pero ese año sí pasó. Estaba viviendo, como dije yo cuando llegué, tuve la carambola de que pude vivir con una compañera de piso en el Upper East Side, ni más ni menos, en la zona más pija de Manhattan. Bueno, en realidad vivía en Yorkville, que es como la zona más venida menos dentro de la zona más pija. Y bueno, con mi compañera de piso empezamos a ver que la ventisca que se estaba armando era muy fuerte, que se iba la luz y de repente en la casa ocurre que empieza a oler a quemado. Nosotras vivíamos en un 6º piso con un gato que además estaba muy gordo, lo tuvimos que bajar por las escaleras. Pobre. Los 6 pisos y casi nos deslomamos. Y bueno, pues al ver que se estaba quemando la casa, no sabíamos de dónde venía el fuego, nos daba la sensación de que era de algún piso abajo, pues salimos a la calle en mitad del huracán, nos quedamos homeless. ¿No hay otros vecinos? Pues había otros vecinos que también estaban en una situación similar, estaba en ese momento lloviendo y con mucha lluvia, tratando de guarecernos. Y afortunadamente mi compañera de piso, que llevaba ya muchos años viviendo en Estados Unidos, tenía un novio que vivía no muy lejos, era caminable la distancia que podíamos hacer hasta llegar a su casa, y le logró contactar por el teléfono móvil y le dijo, mira, aquí todavía, bueno, no hay luz, pero todavía está todo decente, no se nos ha quemado nada. Bueno, vimos llegar los bomberos, apagaron el fuego, al parecer habían explotado la electricidad que estaba, porque se había inundado el suelo. Como yo digo, o sea, como estaba diciendo, vivía en Yorkville, que es la zona más cercana al East River, entonces se desbordó el East River, inundó el sótano del edificio en el que vivíamos y entonces la electricidad hizo unos chispazos que habían hecho que ardiera parte de la parte baja del edificio. Entonces, bueno, con el gato gordo en su cestita Me encanta. Y una mochilita cada una, emprendimos el camino a casa del novio de mi amiga, dormimos allí, estuvimos sin electricidad
Y creo, no estoy segura si fue a la mañana siguiente o 2 días después, que creo que es la anécdota de la que estabas hablando, yo dije, bueno, en algún momento voy a ver si consigo cargar el teléfono móvil. Y Es que a ese nivel era el apagón, no había para cargar. no Claro. había para cargar nada, y sobre todo porque me preocupaba que mi familia en España estuviera asustada. Entonces comencé a andar, dije, voy a andar, voy a dirigirme hacia la universidad y voy a ver si en algún lugar encuentro donde cargar el teléfono. Y efectivamente había generadores en NYU, en la universidad, y cuando estaba de camino a la universidad me encontré a la maravillosa, queridísima profesora Diamela Eltit, que, claro, otra situación más que digo que desjerarquiza Nueva York, ¿no? A esta profesora que ella es muy cercana, ella es maravillosa, pero es muy difícil como estudiante de ella no mirarla hacia Claro, arriba. es muy respetada. Es muy respetada y me la encontré, la mujer estaba sin electricidad, estaba sin agua además en la casa. Y pues lo único que se me ocurrió decirle fue, Diamela, yo electricidad no tengo, pero yo tengo agua. ¿Quieres venirte a ducharte a mi casa? Luego cuando lo conté, os lo conté a vosotros, me decían, tú estás loca, ¿cómo le dices a la grandísima Pero Diamela tenía todo el sentido del mundo, que ¿no? vaya a ducharse a tu casa? No, yo ahora me lo imagino y digo, esa escena que hubiera sido como de tremenda intimidad. Diamela Eltit duchándose en mi casa, pero bueno, ella me dijo, no, no pasa nada, yo creo que van a restaurar el agua pronto, cualquier cosa, gracias, pero intentaría avisarte. De verdad que fue, o sea, generó escenas Habría sido maravillosas. una reliquia, ¿no? Un pelo de Diamela Eltit en tu jabón. No, no, Imagínate. tienes que tener el jabón luego. Hubiera expuesto. plastificado el pelo. Sí, grandísima y maravillosa Diamela Eltit. Bueno, Sara, muchísimas gracias. Me encantó cerrar con esta anécdota, con mucha luz y energía, afortunadamente, y agua. Esta conversación ha sido genial y además ha sido bidireccional porque tenemos muchos recuerdos, lugares y protagonistas compartidos y compartiéndose hacia el futuro. Una vez más, muchísimas gracias a todo el equipo del Instituto Cervantes que han sido fantásticos con nosotros y nos vemos en la próxima conversación en español desde Nueva York y punto. Muchas gracias.